Bienvenidos nuevamente a un paseo por los trabajos prácticos de Laboratorio 1. En este caso vamos a hablar del trabajo práctico número 3, circuitos rectificadores. Este trabajo práctico está muy relacionado con los dos siguientes, el TP4 y el TP5. Ahora, ¿para qué queremos hablar de los circuitos rectificadores? ¿Qué importancia tienen? Para eso nos vamos a remontar a principios del siglo XX, donde se dio lo que se conoce como la Guerra de las Corrientes, donde se enfrentaron dos figuras de la talla de Tomás Alva Edison defendiendo la corriente continua y Nikola Tesla proponiendo el uso de la corriente alterna. Esto fue literalmente una batalla. Se puede ver más sobre este tema en la dirección que figura ahí en el video, que es un documental de Canal Encuentro con mucho detalle. El problema es el siguiente: la corriente continua, como su nombre lo indica, es continua en el tiempo, es decir, que mantiene su valor en el tiempo, mientras que la corriente alterna va cambiando de valor y al mismo tiempo cambia de polaridad. Ambas se pueden aplicar a un montón de cosas, por ejemplo una lamparita, y se va a encender normalmente, pero tienen efectos muy diferentes. Con el tiempo, la distribución eléctrica terminó siendo de corriente alterna. Esto es debido a que, por ejemplo, los motores son constructivamente más sencillos cuando son de corriente alterna y el transporte de la energía resulta más barato. Además, si yo quiero cambiar el nivel de la tensión, puedo utilizar transformadores que funcionan muy bien en corriente alterna, pero que no sirven para la corriente continua. Si voy a medir un tomacorriente, utilizo un voltímetro y tengo que hacerlo en AC, es decir, que tengo corriente alterna en todos los tomacorrientes. En otros países también tengo corriente alterna, pero en algunos el nivel de tensión es distinto. Por ejemplo, en Estados Unidos se utilizan 110 voltios. Sin embargo, la mayoría de los artefactos electrónicos utilizan corriente continua y además de baja tensión, o sea, no le estoy poniendo alrededor de 220 volts, pongo 9 volts, 15 volts, 12 volts de corriente continua. Entonces, en el trabajo práctico 3 hablaremos de la transformación de la corriente alterna y de su rectificación. Vamos a utilizar un software de simulación online que es el Multisim Live. Multisim es un paquete informático ampliamente reconocido y esta es su versión online. Hablaremos del transformador. El transformador es lo que se conoce como una máquina eléctrica, a pesar de que no tiene engranajes, no tiene movimiento, no tiene nada. Lo que ocurre es que se hace circular corriente por un bobinado primario que hace que empiece a circular por un núcleo magnético un flujo que va a ir haciendo un circuito magnético y al pasar por una segunda bobina o bobinado secundario hace que se induzca una fuerza electromotriz. Esto solo funciona en alterna, porque para que se produzca ese flujo magnético tiene que haber una variación de la corriente en la bobina de entrada, que va a hacer que el flujo magnético circule y entonces tengamos también una señal en el secundario. Es decir, una corriente alterna en el primario produce una corriente en el secundario que
no tendrá la misma altura, el mismo valor de tensión, pero sí va a mantener aproximadamente el total de la potencia. Cuando mido la señal de alterna que sale del transformador con un osciloscopio, lo que me interesa es el valor de pico, el valor máximo que alcanza. Tiene un pico hacia arriba y un pico hacia abajo, con lo cual el otro valor que me interesa es el valor pico a pico, ¿sí? Si no hay componente de continua, la señal tendrá el doble de valor pico a pico que de valor pico. Pero también nos interesa el valor eficaz. El valor eficaz o valor RMS está representando la potencia que se va a disipar con esta señal. Por ejemplo, si alimentáramos una resistencia de una estufa de 1000 watts con la señal que viene del tomacorriente y produce un cierto calor, también produciríamos el mismo calor si le aplicáramos una continua de 220 volts. La señal que tengo en el tomacorriente no es únicamente de 220, está cambiando en el tiempo y alcanza picos superiores a los 300 volts. Sin embargo, el efecto que produce es como el de una continua de 220. En el práctico, lo que vamos a hacer es, antes de empezar a hacer otra cosa, medir la salida de un transformador, ¿sí? Este transformador es como los que están en el laboratorio, tienen 3 terminales, es decir, es un transformador con punto medio, ¿sí? Hay una bobina que en el medio tiene un terminal de punto medio. Esto está en la página 2 de la guía. Y ahí nos pide completar una tablita con las mediciones en valor eficaz entre cada uno de los terminales. Nosotros lo vamos a hacer simulándolo con el multisim y ahí está la dirección donde se encuentra el circuito. El multisim tiene unos modulitos para medir que son unos círculos con la B, y cuando uno activa la simulación con ese triangulito de play se ven todos los valores que están asociados a esa medición. En el caso nuestro lo que importa es el valor RMS, que es el valor eficaz. También vamos a medir el transformador con un osciloscopio, ¿sí? Eso, en el caso del multisim, se ve en la pestaña que dice Grapher. Y vamos a ver 2 señales, una en color azul, una en color verde. Son las 2 salidas de los extremos del transformador con respecto al punto medio. Como se ve, están desfasadas 180 grados, es decir, cuando una alcanza el pico para arriba, la otra alcanza el pico para abajo. Esto es una característica propia de este tipo de transformadores. Lo que observamos con el simulador lo vamos a graficar en el trabajo práctico como si fuera la pantalla del osciloscopio. E importa mucho saber cuántos volts representa cada cuadradito y cuántos segundos, en el caso del eje X, representa cada cuadradito. Ahora vamos a hablar del diodo, que es la estrella de este trabajo práctico. El diodo es el elemento activo más sencillo de la electrónica. Es un elemento que es alineal. ¿Por qué? Porque polarizado en forma directa, o sea, poniendo una combinación positivo-negativo entre sus terminales, va a permitir el paso de la corriente. Mientras que poniendo la polarización inversa, no deja pasar la corriente.
es algo que antes de que se inventara el diodo no existía. La posibilidad de que un componente sea conductor o no según las condiciones en las que se lo polariza. Cuando está polarizado en directa, tiene una pequeña caída de tensión de 0,7 volt aproximadamente en los diodos de silicio. Hay diodos de otros materiales en los que esa caída de tensión tiene otro valor. ¿Para qué vamos a utilizar el diodo? Para la rectificación. Entonces, un circuito en el que entra una señal alterna es transformada y se encuentra con un diodo. El diodo deja pasar los semiciclos positivos, pero se opone al paso de los semiciclos negativos. Esta señal ya no es alterna. ¿Por qué? Porque no cambia el sentido de la corriente. La corriente va siempre para el mismo lado, pero tampoco es continua, porque no es continua en el tiempo. Se dice que es una continua pulsante. Ahora, si miramos para un ciclo la superficie pintada de verde, nos damos cuenta de que al haber eliminado los semiciclos negativos, perdimos gran parte de la energía relacionada con la señal. El circuito rectificador de media onda que nos propone el trabajo práctico debe ser medido con un tester para obtener el valor eficaz de la salida y con un osciloscopio para ver el valor pico. Con eso completaremos la tabla número 5. Vamos a hacerlo con el multisim. En esta dirección encontramos un circuito que nos permite medir esto y también poder observar la gráfica de la salida. Se puede ver en verde como a la salida tengo solamente los semiciclos positivos con un poco menos de valor en el pico debido a la caída de tensión en el diodo. Ahora, para solucionar el tema de que perdimos un semiciclo en el rectificador de media onda, existen los rectificadores de onda completa. Hay, en el caso de este trabajo práctico, dos tipos de rectificador de onda completa. Uno es el rectificador que aprovecha el punto medio del transformador. No todos los transformadores tienen punto medio, pero teniendo un punto medio, utilizamos dos diodos como si fuera cada uno un rectificador de media onda que van a ir dejando pasar los semiciclos positivos, uno de los diodos, y los negativos, el otro diodo, de forma tal que todos los semiciclos queden para arriba, es decir, todos positivos. O sea que no tengo más una corriente alterna, tengo una continua pulsante, pero más continua que la que tenía con el rectificador de media onda. Acá está el circuito de la página 5 del trabajo práctico y la tabla que hay que completar. Esto lo vamos a hacer con el circuito que está en esta dirección, que es el mismo que veíamos recién, y vamos a graficar también la salida. Cuando activamos el simulador, vemos en estos circulitos que tienen la B los valores que mide en cada punto. El que nos interesa en particular es el valor RMS. Hay otra forma de hacer un rectificador de onda completa que la vamos a utilizar cuando el transformador que tenemos no tiene punto medio. Este circuito utiliza 4 diodos que van a ir dejando pasar los semiciclos de a pares. En este caso son los diodos que están opuestos en este rombo, y van a dejar pasar la corriente siempre para el mismo lado, ¿sí? El circuito que tenemos en el trabajo práctico es el de la página número 6,
y la simulación la vamos a hacer a partir de esta dirección. En la simulación se observa cómo en verde todos los semiciclos ahora están arriba de 0, ¿sí? En azul está la señal de entrada. También hay que notar que tengo menos valor pico a la salida porque justamente tengo la caída de tensión de 2 diodos. Siempre están trabajando de a pares. En el punto 3.4 de la página 7 nos propone hacer el puente rectificador con un rectificador integrado, ¿sí? Son como estos que se ven ahí abajo, ya tienen los 4 diodos adentro y es más sencillo para la mayoría de las placas. Utilizo menos pines para la conexión y en muchos casos es más cómodo también utilizarlo. Tiene la desventaja de que al estar todos juntos, si se quema, lo más probable es que se quemen todos o que tenga que cambiar toda el encapsulado si se dañó alguno de los diodos, y que la disipación de calor es más compleja siendo que están todos juntos, ¿sí? Esta parte no la vamos a simular porque desde el punto de vista del simulador, utilizar 4 diodos o un puente integrado es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Completar las tablas y los cuadros de la guía. Para eso vamos a utilizar el simulador multisim. No vamos a hacer los cuadros de la página número 1 ni la actividad final donde reemplazamos los 4 diodos por el puente integrado, porque van a dar lo mismo que de la otra manera. Tenemos que responder todas las preguntas que figuran en la guía, que son justamente para ir comprendiendo mejor este tema. Al final de la guía hay una serie de problemas que tenemos que resolver y agregar después en el informe. Para esos problemas vamos a considerar el diodo como lo hemos explicado brevemente. Es decir, el diodo polarizado en directa conduce completamente teniendo una caída de 0,7 voltios. Y en inversa vamos a considerar que es un circuito abierto, o sea que tiene resistencia infinita. Con todo esto vamos a elaborar un informe que se va a enviar en la fecha que figure en la asignación. Alguno dirá, ¿y a mí quién me manda a hacer estas cosas con diodos? Bueno, hay gente que está peor y se hace remeras y cosas que tienen símbolos de diodos. Con esto estamos terminando este paseo por el trabajo práctico de rectificadores. En breve estaremos viendo un nuevo práctico donde a estos rectificadores le agregaremos una etapa de filtro que va a hacer que la salida se parezca mucho más a una continua. Bueno, hasta pronto.